Una regla de oro es permitir de 40 a 60 clientes por radio para ofrecer una buena experiencia de usuario final. Evalúa el tráfico, tipos de aplicaciones y tus necesidades de ancho de banda. La nube, video streaming y aplicaciones de colaboración pueden sobrecargar la red, así que asegúrate que la gestión de tu red te dé visibilidad de las aplicaciones y cómo manejar el uso con políticas de control de tráfico. Recuerda mantener la seguridad como una prioridad. Considera soluciones con controles de seguridad y detección de intrusiones integrados y automatizados. Y no olvides asegurarte que tu red cumple con las necesidades y requerimientos de la industria. Manténlo simple. Busca soluciones fáciles que te ofrezcan implementaciones sencillas y listas para usarse, que no requieran experiencia en redes. Pregúntate qué tan vital es mi Wi-Fi. Si es absolutamente necesario, debería poder recuperarse automáticamente del fallo de mi switch, access point o enlace WAN. Por último, determina cómo quieres administrar tu red. Considera soluciones de gestión flexible, local y en la nube con la capacidad de escalar a opciones de red más avanzadas a medida que tu negocio crezca. Conoce más sobre cómo encontrar las soluciones que mejor se adapten a tu empresa. ¿Qué define el borde? Es donde el coraje se gana. Las grandes ideas nacen. La acción sucede. El arte de las posibilidades se expresa. Hola, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Vamos a dar un ratito, gracias por estar acá. Vamos a dar un ratito para que la gente se termine de conectar, unos 5 minutitos. Mientras les vamos a dejar acá unos videos reproduciéndose de la propuesta de Aruba y en un ratito más arrancamos. 10:05, estamos arrancando. Muchas gracias. Explora. Es en el borde donde lo físico se mezcla con lo digital y la invisible y poderosa fuerza de los datos es generada, aprovechada y analizada en tiempo real. Es en el borde donde las nuevas tecnologías emergen, siempre cambiando, creciendo, volviéndose más inteligentes. Es en el borde donde se hacen conexiones personalizadas, las vidas son mejoradas, nuevas experiencias son potenciadas. Es en este borde que los dispositivos, la gente, la tecnología y la infraestructura emergen, donde desafías los límites de tu imaginación y la tecnología puede cumplir su promesa. Por eso hemos creado una infraestructura inteligente de borde, ayudándote a crear una red que está asegurando, conectando, aprendiendo, mejorando, identificando patrones y haciendo predicciones, entregando información donde más importa, para potenciar los negocios con un nuevo mundo de posibilidades. Lista para el futuro de lo que pueda pasar. Donde quiera que esté tu borde, estamos allí. Define tu borde. Aruba. Se dice que la red inalámbrica es más segura que la red cableada. Durante años hemos hablado de unir la red cableada e inalámbrica en una política unificada, pero llegar a eso no ha sido nada fácil. En algunos casos políticas similares, pero al mismo tiempo independientes, han sido aplicadas a la red cableada e inalámbrica. Esto comúnmente significa configurar separadamente muchos dispositivos, y en algunos casos una política unificada significa desplegar varias redes simultáneas con diferentes partes móviles. Estas soluciones se basan en topologías complejas y protocolos desconocidos. En el caso de Aruba, la respuesta es clara: centralizar el punto de aplicación de políticas y tratar a los dispositivos cableados de la misma manera en que siempre hemos tratado los dispositivos inalámbricos. Aruba ha creado Dynamic Segmentation para hacer exactamente eso. Con Dynamic Segmentation, el tráfico cableado e inalámbrico es dirigido a la controladora de red inalámbrica. Una política cableada e inalámbrica unificada es creada al utilizar las capacidades avanzadas de firewall de la controladora. Un puerto cableado esencialmente se convierte en un AP cableado, donde usuarios cableados y puertos pueden heredar los mismos atributos que un puerto inalámbrico.
Centralizar el control de las políticas en la controladora logra crear una única fuente de consulta para cada política de usuario. Igualmente minimiza el tiempo de configuración y ayuda a administrar los dispositivos IoT. Dirigir el tráfico a un controlador permite definir una política centralizada sin depender de la red o su topología. Dynamic Segmentation soporta dos tipos diferentes de redirección de tráfico, basado en puerto o basado en usuario. Basado en puerto, dirige el tráfico desde el puerto de un switch Aruba a la controladora. La redirección basada en usuario dirige el tráfico a la controladora basado en roles predefinidos, ya sea por usuario o dispositivo. La segmentación de la red se logra por la correlación entre políticas de puertos y usuarios, que son aseguradas por el firewall de la controladora. Dynamic Segmentation consiste de dos componentes centrales. 1. La habilidad de asignar roles y políticas basadas en contexto del usuario o método de acceso. Y 2. La habilidad de segmentar la red basada en estos roles y políticas. Aruba utiliza el concepto de rol por usuario, en lugar de crear políticas de acceso estáticas. Una política de acceso basada en roles contiene elementos como listas de acceso o calidad de servicio, portal cautivo y políticas de VLAN. Las políticas de red pueden ser obtenidas de ClearPass o pueden ser un rol de usuario estático descargable. Luego de que el rol es aplicado, el tráfico es dirigido al controlador para procesar y ejecutar las políticas. De esta manera, las políticas de acceso son definidas por la configuración de ese rol de usuario en específico. Los roles son dinámicos. De esta forma pueden cambiar a medida que el estatus del usuario cambia, aumentando la seguridad de la red. Esto permite crear una red altamente segura, que se adapta a las variables del ambiente. Los roles dinámicos, además, siguen a los usuarios, sin importar a dónde van o con qué dispositivos se conecten a la red. La seguridad de la red se vuelve más compleja con la existencia de dispositivos IoT. Estos dispositivos muchas veces no tienen forma de autenticarse del mismo modo que una laptop o un teléfono móvil. Los roles necesitan ser asignados de una forma diferente. Afortunadamente, podemos confiar en... Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestra serie de webinars, donde estamos mostrándoles las soluciones de Aruba, ¿no? En conjunto con Datavisión, para que ustedes puedan acercarse a estos productos, que conozcan la magia que podemos lograr con ellos y que a partir de aquí, pues, podamos ayudarles a generar nuevas oportunidades de negocio dentro de sus empresas. Para la sesión del día de hoy nos va a acompañar Servando Robledo, que es Systems Engineer de Aruba para el territorio del norte, ¿no? Él está encargado de toda la parte de Monterrey, sin embargo, bueno, y varios estados del norte, sin embargo, nos acompañará hoy para hacer esta sesión y poder mostrarles un poco más de las soluciones. Vamos a ver cosas como Client Match, cómo trabajar contra el tema de Sticky Client. La idea es que ustedes puedan participar con nosotros, que lo hagamos muy dinámico, que nos hagan todas las preguntas que se les ocurran durante la sesión. Tenemos un box ahí para hacer las preguntas. Y conforme las vayamos recibiendo, las vamos a ir respondiendo para que esto se haga muy, muy dinámico. La sesión de hace 15 días, donde tuvimos el overview del portafolio, pues nos dio la oportunidad de revisar de manera general todas las propuestas, y en ya vamos a empezar a entrar a detalle y a desmenuzarlo poco a poco. Sin más, pues Servando, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y listo. El escenario es todo tuyo. Ok, perdón, no me estaban escuchando, ya estamos por ahí. ¿Sí me escuchan? Sí, sin problema. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con esto. Si tuvieron oportunidad de ver los videos, menciona varios de los mensajes que vamos a estar tratando en este momento. Entonces, vamos a empezar por diferenciadores. Traemos un tiempo bastante acotado, entonces trataremos de ser muy precisos en esto. Y bueno, para hablar de las soluciones de Aruba, empezaremos con diferenciadores de Wi-Fi. Aruba no vende Wi-Fi, por decir solamente Wi-Fi, trabajamos sobre movilidad. Sin embargo, hablando solamente de Wi-Fi, podemos mencionar diferenciadores como los que están en pantalla: Client Match, ARM, Air Match, roles y APP RF. Entonces vamos a ver cada uno de ellos tratando de explicar cómo funcionan. Pero antes vamos a ver cómo se ha dado la adopción de redes inalámbricas. Este slide lo generamos en base a un cliente por acá de la región. Sin embargo, esta es una historia muy común todavía al día de hoy, de tener una red cableada, integrar servicios como la salida de internet, pues llega esa necesidad de tengo dispositivos y quiero conectarlos en forma inalámbrica.
Y empezamos a resolver esta necesidad de una manera intuitiva, ¿no? Tengo necesidad de tener señal en esta sala, pongo un access point. Hay otro espacio donde quiero tener señal, bueno, pongo un segundo access point si es que el primero no me da suficiente cobertura. Entonces, muchas redes han crecido de esta manera y se considera la red inalámbrica como una extensión de la red alambrada, ¿sí? Todavía algunas empresas no le dan esa prioridad a la red inalámbrica y vamos a hablar un poquito también al respecto. Cuando trabajamos en un diseño de esa manera, que vamos creciendo bajo demanda, decimos que es un diseño por cobertura. A donde quiera yo tener señal, ahí voy moviéndome para poner un access point. Esos diseños históricamente eran para pocos usuarios, poca demanda. Lo que no esperábamos es que con el tiempo esto se iba a volver una explosión masiva de dispositivos que requieren tener esa conectividad inalámbrica, y las redes diseñadas de esa manera muchas de las veces empiezan a degradar su desempeño porque no se consideró esa carga de usuarios. La seguridad es un tema implícito en la parte de wireless, que no simplemente, pues ya ese es un problema, pero está la facilidad. Desafortunadamente, muchas empresas todavía no adoptan completamente el tema de movilidad porque consideran que la red inalámbrica no cumple con todas las necesidades, ¿no? Recientemente, estoy hablando hace un par de años, un cliente nos decía, no, voz sobre IP, sobre wireless, eso es imposible, no funciona. No, espérame, déjame trabajar contigo, déjame explicarte, déjame mostrarte. Y hoy en día es un cliente que ya tiene varios edificios completamente inalámbricos. Entonces le hemos podido mostrar que con Aruba esta mancuerna voz sobre IP sobre Wi-Fi funciona muy bien. Les decía, nos hemos acostumbrado a usar las redes inalámbricas y a veces generalizamos. Entonces, bueno, para ventaja de los administradores, ya todos los usuarios configuran sus dispositivos. No es una tarea que tenga que llevar el administrador de la red. Los usuarios también se detectan baja velocidad, baja conexión o un pobre desempeño, pues bueno, tomamos acciones, ¿no? Consideramos que así es. Y hay experiencias como las que les decía de este cliente que no creía que la voz sobre IP funcionara bien sobre el Wi-Fi. Si hay mala conexión o mala cobertura, buscamos un lugar donde trabaje mejor. Para un ambiente casero eso lo hacemos. Tenemos pocos access points, muchas de las veces solamente el equipo que nos pone nuestro proveedor de internet, pero en una organización no tendríamos por qué tener este nivel de servicio. Y eso se resuelve haciendo un buen diseño inalámbrico, no basado en cobertura, sino basado en capacidad, y aplica para cualquier fabricante. Esto no es algo propio de Aruba. Entonces, diseñar por capacidad nos permite tomar en cuenta la densidad de usuarios, las aplicaciones, el tipo de dispositivos que se van a conectar, así como el nivel de señal y nivel de servicio que le quiero dar a estos usuarios. Entonces, no toda la magia está en los productos, sino también en los fundamentos de haber hecho un buen diseño que avale la operación de la red inalámbrica. Las desconexiones, igual en ambientes típicos, pues apaga y prende tu wireless, ¿no? Eso es típico de la gente de sistemas. Pero también hay un tema muy común que es el famoso Sticky Client, que bajo el nombre Sticky Client poca gente lo conoce, sin embargo, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Supongamos un edificio donde en un piso pusimos 2 access points. Eso sería un buen ejemplo de un diseño por capacidad. Un solo access point, si le damos ahí un clic, pudiera dar la cobertura en todo el piso. Pero en ese edificio, si quitamos ese access point que está dando servicio, perderíamos, si se apaga ese access point, perderíamos todo el servicio. Entonces lo que hacemos, y trae un doble beneficio, ponemos un segundo access point en la cercanía, eso nos va a dar doble señal en todo el espacio y también nos va a ayudar a distribuir los usuarios entre diferentes equipos. Uno de los videos que estaban al inicio decía, recomendamos entre 30 y 40 dispositivos por radio de access point para poder ofrecer un servicio homogéneo. Y ese es un número, no está escrito en piedra, pero lo pueden tomar en cuenta en sus consideraciones de diseño de redes inalámbricas. Cuando un usuario se está desplazando, lo primero que hace al momento de conectarse a la red inalámbrica es conectarse al access point que le brinda el servicio que busca con la mayor intensidad de señal. Entonces, de una manera sencilla, podríamos describir que este usuario que está entrando a la red inalámbrica, vamos a ver si se alcanza a ver el mouse por ahí, está entrando a la red inalámbrica, se conecta al access point que está más cerca de él. Pero conforme ese usuario se desplaza, llegarán condiciones en las que podría tener una mejor conexión a través de otro access point
en comparación con el que está conectado. Esto ya es una función, una decisión que tiene que tomar el dispositivo, que es una función de roaming, donde si el programador o el fabricante decidió que ese dispositivo deba mantenerse conectado, a pesar de que tenga una conectividad pobre, bueno, eso es al que le llamamos un dispositivo o un cliente pegajoso. El cliente es el dispositivo y ese comportamiento pues va a causar que ese dispositivo se mantenga, a pesar de que no tenga la mejor conexión, que se mantenga conectado a otro dispositivo al que estaba previamente asociado. El problema va a venir para ese usuario. Ahí van a escuchar comentarios como, oye, estoy muy cerca del access point, pero mi red está muy mala. Entonces, cuando llegamos a hacer troubleshooting de este tipo de problemas que son muy comunes en las redes, aquí descubriríamos que no está conectado al access point más cercano, sino a uno que está más alejado. Y entonces sería un problema de conectividad. Este usuario, conforme se vaya retirando, llegará el momento en que su señal ya no la puede sostener y entonces hará una acción de roaming. Pero mientras tanto, en el punto anterior, se convierte en un usuario que habla muy lento, que tiene retransmisiones y no es el único que tiene problemas, sino que también empieza a afectar a los otros usuarios que comparten el mismo access point. Bueno, Aruba tiene una tecnología en cualquiera de sus soluciones, en los access point, llamada Client Match. Entonces, por ahí la van a ver remarcado en azul las características propias de Aruba. Client Match es una patente y resuelve este problema de una manera muy inteligente. El diseño es el mismo. El diseño para redes inalámbricas funciona igual. Una marca que utilizamos para diseño predictivo es Ekahau. Entonces, lo mismo podrían hacer un diseño para uno u otro vendor o para Aruba. Muy probablemente les arroje las mismas posiciones y cantidades de access point, puesto que tenemos equipos equivalentes. Y aquí el comportamiento va a ser diferente si hablamos de Aruba. El mismo usuario que entró en el escenario anterior estaría desplazándose dentro de este espacio cubierto por access point de Aruba, pero al momento que llega en esa encrucijada, Aruba, aprovechando elementos de estándar, lo que quiero decir con esto es, no necesitamos cargar un software específico, no funciona solo para un tipo de dispositivos, realmente funciona para cualquiera. Entonces, tomando acciones propias de los estándares, de las definiciones de estándar, forzaríamos a que, de acuerdo a un dispositivo, de acuerdo a la ubicación dentro del espacio y de acuerdo a la congestión e interferencia de los canales en donde están operando los múltiples access point, por eso les decía, es una decisión inteligente, si Aruba determina que le puede dar un mejor servicio en otro access point, entonces forzará una desconexión para recibirlo en el siguiente access point, como si fuera un trapecista. Lo suelto de un access point para recibirlo en el siguiente. Efectos que tenemos con esta funcionalidad de Client Match, el primero de ellos es transparente para el usuario. Los dispositivos sticky no es algo que venga en una etiqueta, puede venir de cualquier fabricante y tampoco es no nos vamos a ver clasistas, no es de marcas altas y gamas bajas. Hemos encontrado dispositivos que tienen el comportamiento sticky en dispositivos de gama alta y dispositivos de gama baja que no lo tienen. Entonces, no tiene que ver con la inversión, sino más bien con cómo desarrollaron el tema de roaming en la parte de atrás. Entonces, uno de los beneficios de Client Match es quitar el efecto de sticky. Otro es el balanceo de carga de los usuarios. Esto es en automático. Y el empuje de operación a 5 GHz, que para efectos de redes inalámbricas buscamos que trabajemos en la banda más limpia, con más canales, con menos interferencia. Y esta es la banda de 5 GHz. Si hay dispositivos de 2.4, pues no hay manera, ¿no? Aplicamos el tema de Sticky Client para optimizar los servicios, pero si el dispositivo cuenta con características para conectarse en la banda de 5, lo empujamos a que trabaje en la banda de 5 y de esa manera mantenemos a los usuarios en un nivel de servicio de mayor nivel al que pudieran tener de manera regular si no hubiera una funcionalidad como Client Match. Ahora, esto no es lo único que Aruba hace para optimizar el servicio inalámbrico. También tenemos otra funcionalidad que se llama ARM, Adaptive Radio Management, que de manera constante y permanente, y lo subrayamos, porque aunque esta tecnología o tecnologías similares la tienen otros fabricantes, no lo mantienen de manera permanente. Aruba sí, porque tenemos una arquitectura de firewall que nos permite saber qué están haciendo los usuarios, de tal manera que si en un momento dado queremos ajustar canales, que eso significaría
desconexiones y reconexiones de los usuarios, lo limitamos a situaciones en las que no vamos a interferir una comunicación que vaya a afectar la percepción. Entonces, por ejemplo, el ajuste de potencia no es un gran problema. Los access point están detectando los diferentes clientes y se ven entre sí para no causarse interferencia a sí mismos. Si ven algún cliente que no tiene o no recibe suficiente señal, se puede hacer un ajuste de potencia de tal manera que le demos cobertura. Pero estos ajustes de potencia podrían llevarnos a una interferencia entre ellos mismos. La manera de corregirlo, cambio de canales, y de esa manera evitamos que haya interferencia y mantenemos un nivel óptimo de operación. Como les decía, es una característica que mantenemos de manera encendida porque tenemos la capacidad de visualizar lo que están haciendo los usuarios y de esa manera no interferir aplicaciones críticas del negocio. Ahorita hablamos un poco de ellas. En sí, Client Match y ARM ya tenían una mejora significativa sobre las soluciones inalámbricas. Después, les platico de otro cliente por acá que me ha tocado atender. Este cliente está cerca de un laboratorio de comunicaciones y ese laboratorio maneja mucha radiofrecuencia y genera mucha interferencia para el corporativo de este cliente. A lo largo de los años, le estoy hablando tenemos casi 20 años de atender a este cliente, han ido migrando en diferentes tecnologías y llegaron a pasar sobre el tema de tener que hacer ajustes manuales en potencias y canales para poder mejorar el servicio inalámbrico, pero estos ajustes se hacían cada cierto número de meses y en el inter, pues el servicio se iba degradando. Lo que se hace es una optimización, sí ya es un site survey. El diseño predictivo es cuando sugerimos en base a materiales y espacio dónde vamos a poner los access points. Y el site survey es cuando yo voy con esa herramienta y en sitio voy y prendo dispositivos y hago un rastreo de las señales que están en ese espacio y de los access points que están dando servicio sobre el mismo. Entonces, ese es un proceso que a este cliente se lo hicieron hace como 3 años y ese site survey duró 5 días. Entonces, no es un edificio muy grande, serán unos 600 metros cuadrados, no, un poco más, como 1000 metros cuadrados el edificio. Y 5 días para hacer el site survey y arrojar las configuraciones de potencias y canales para los diferentes access points. Bueno, pensando en esto, Aruba desarrolló una solución basada en inteligencia artificial, machine learning, llamada AirMatch. Y AirMatch lo que hace es estar recolectando durante 24 horas información de todos los access points, pero no solamente de los access points, no solamente de los radios en los que están transmitiendo, sino también de los canales que están alrededor, la interferencia de los usuarios, el tipo de clientes. El tipo de clientes es importante porque no es lo mismo tener usuarios en la banda de 5 con canales de 20 que usuarios en la misma banda de 5 pero con canales de 80. Entonces hay que trabajar, hay que conocer lo que hay dentro de la infraestructura. A través de esta información, lo que hace esa funcionalidad de AirMatch, y esta solamente lo tenemos a través de controladora, es como si hiciéramos un site survey activo en el sitio cada 24 horas. Y estos cambios se aplican en la noche. Entonces, a pesar de que tenemos Client Match y ARM que están actuando de manera constante, todavía tenemos una optimización de mayor nivel cada 24 horas cuando utilizamos infraestructura basada en controlador. Entonces, optimizamos la radiofrecuencia a través de mecanismos. Ahí se me fue una letra SRF, no SRB. A través de mecanismos de Machine Learning e inteligencia artificial. Y de esa manera, ajustamos incluso el ancho de canales y mejoramos las capacidades de roaming. Entonces, esta es también una característica propia de Aruba, pero repetimos, AirMatch es solamente cuando tenemos una solución con controladora y tenemos el Mobility Master integrado en esta solución. Les decía hace un momento que Aruba tiene la característica de poder visualizar las aplicaciones que están fluyendo a través de nuestra infraestructura. A esto le llamamos visibilidad y control. Y si habláramos de un Wi-Fi tradicional, diríamos que para un access point, aquí vamos a pintar un escenario, donde tenemos visitantes, hay ese empleado que está conectado a Netflix y YouTube, ese no es de aquí, es de otro país. Tenemos que compartir la infraestructura entre diferentes tipos de usuarios para evitar interferencias entre, por ejemplo, hay un cliente, una cadena de retail, que no es cliente de Aruba, y tiene access point para empleados y otros access point para visitantes.
la razón detrás de eso es que de esa manera separo el tráfico y no se mezclan entre sí. Es respetable, ¿no? Lo que normalmente hacemos es compartir la misma infraestructura, porque de la otra manera tendríamos infraestructuras inalámbricas corriendo en el mismo espacio que van a terminar interfiriéndose entre sí. Bueno, lo que comúnmente se hace es el access point se comparte para diferentes tipos de usuarios, y a ojos del access point, si esto fuera un Wi-Fi X o de cualquier otro fabricante, diferentes usuarios tienen diferentes necesidades. A necesidades nos referimos para qué lo está usando cada quien. Descartemos al usuario de YouTube y Netflix, pero sí al de Skype y al de Business, que deberían de tener prioridad sobre esos visitantes que probablemente no estén haciendo el mejor uso de la infraestructura. ¿Ok? Los access point tradicionalmente trabajan en los niveles bajos del modelo OSI, es decir, simplemente funcionan como un puente entre la parte cableada, que es la que nos lleva a Internet, y la parte inalámbrica, que es a través de la que nos conectamos, y viceversa, ¿no? De lo inalámbrico a lo cableado. Bueno, la arquitectura que tenemos en Aruba es una arquitectura basada en firewall, donde esa es una solución tradicional. El access point pone el tráfico directamente a la LAN, y se toman esas características. No voy a entrar en detalle por no consumir mucho tiempo, pero vamos a pasar acá con Aruba, ya sea que tengamos la controladora en forma virtual dentro del AP o que sea una controladora física, el tráfico siempre fluye a través del firewall, y eso nos permite hacer algunas optimizaciones interesantes, como por ejemplo tener un SSID donde haya roles que diferencien cómo quiero tratar el tráfico de uno u otro usuario. Aruba, en esa arquitectura de firewall, tenemos incluso un firewall aplicativo que distingue más de 3,000 aplicaciones, y esto nos lleva a que nuestros equipos no son simples access points, sino son equipos que trabajan en los 7 niveles del modelo OSI. En la parte de visibilidad nos permite ver cómo se están consumiendo los recursos. Entonces, no tengo los slides aquí, pero se los platico. Hay un canal al que me tocó visitarlos, recién estaban empezando con el tema de Aruba, y una de las recomendaciones que les hicimos fue: ¿por qué no compras algunos equipos y los pones para tu operación? Entonces, lo chistoso fue que lo pusieron, y me tocó llegar a darles una plática a la gente de ventas. Entonces, la gente de ventas sabía que tenían Aruba, ya estaban disfrutando, y lo digo disfrutando porque realmente los usuarios tienen una experiencia muy buena cuando cambian Aruba, y tenemos varios testimonios, y algunos de esos testimonios, esa diferencia en la experiencia con Aruba nos abrió la puerta a muchas más oportunidades dentro de la misma organización. Si quieren referencias, bueno, Vale conoce algunas, y otras tantas los podemos acercar con mucho gusto. Tenemos muchos clientes contentos, bendito Dios, que pueden dar testimonio de lo bien que les ha ido con Aruba. Bueno, regresando aquí al tema. Les decía, este canal ya tenía access point de Aruba y disfrutaban de esa conectividad, pero no sabían que podíamos ver las aplicaciones que estaban viendo. Entonces me tocó dar esa plática, fue un lunes en la tarde, y el lunes en la tarde les mostré APPRF. Y APPRF es chismoso como él solo, ¿no? Entonces aquí podemos ver todas las aplicaciones, las categorías, las aplicaciones individuales o categorías, la reputación de los sitios. Tenemos dentro de este análisis de tráfico, es un firewall aplicativo con visibilidad de más de 3,000 aplicaciones. Tenemos también filtrado de URLs y web reputation. Entonces, con todas esas creamos un rol. Entonces, cuando empezaron a ver, una de las top 10 aplicaciones que se veían era YouTube, pero consumía un porcentaje como el 30% del tráfico, ¿no? Al día siguiente tuvimos una segunda plática y volvimos a ver la APPRF, y YouTube había desaparecido. Entonces, curiosamente, no es como las cámaras de vigilancia. Estamos en un lugar que es abierto, no hay cámaras, bueno, tenemos un comportamiento. Llegamos a otro lugar donde sabemos que hay cámaras o vigilancia, aunque pudieran estar apagadas, y simplemente por el sabernos observados, nuestro comportamiento es diferente. Bueno, es naturaleza humana, ¿no? Aruba nos da esa visibilidad, pero no se queda ahí. Entonces, Aruba tiene esa visibilidad, pero también nos permite controlar el tráfico. Entonces, podemos, a través de políticas, definir qué aplicaciones son prioritarias y qué no. Y a ese conjunto de políticas, como les decía, firewall, filtrado de aplicaciones, filtrado de URLs y web reputation, todo eso nos lleva a crear el concepto de roles. Entonces, para Aruba, diferentes usuarios tienen diferentes necesidades, pero a través del concepto de roles les damos diferentes privilegios.
Aplicando roles a este ejemplo que teníamos en pantalla, podemos crear un rol para empleados donde le damos prioridad a aplicaciones como SAP o Skype y restringimos aplicaciones de streaming. Entonces le quitamos la diversión al usuario que estaba viendo Netflix. Y del lado derecho, como no traemos un compromiso de nivel de servicio, a menos que fuera el caso de un retail, por ejemplo, y que es un servicio o en hotelería, ¿no? Donde el servicio para los visitantes es prioritario, bueno, generalmente a los visitantes les restamos esa prioridad y entonces damos un cierto control, ¿no? Por ejemplo, restricción para sitios para adultos, y sí, lo repetimos, tenemos filtrado de URLs y filtrado de reputación. Vamos a hacer la diferencia muy rápida. Filtrado de reputación. Pudiera ser el sitio soriana.com, una empresa respetable que se dedica al retail, pero si esa empresa, no estamos diciendo que lo tenga, ¿no? Si esa empresa, su sitio no está suficientemente protegido, pudiera estar relacionado con una serie de ataques. Entonces, el sitio tiene un propósito, pero la seguridad no implementada en el sitio lo relaciona con ataques y por lo tanto la reputación del sitio sería de amenaza. Muy diferente a que si nos fuéramos a un sitio, por ejemplo, alguna revista para adultos, donde el contenido pudiera ser ofensivo para muchos de los casos, ahí podríamos decir sitios ofensivos no lo pongas, pero la reputación tendría que ver con el URL. Si ese URL o ese sitio ha estado protegido en la parte de seguridad, pues a lo mejor su nivel de reputación es no es un sitio relacionado con amenazas, ¿ok? Pero tenemos ambos filtros. Por un lado podríamos decir no a los sitios para adultos y por otro lado decir no a los sitios con mala reputación y de esa manera estamos protegiendo, ¿ok? Ambas cosas están integradas en cualquiera de las soluciones de Aruba. Ok. Las soluciones de Wi-Fi de Aruba. Tenemos, les decía al inicio, más que Wi-Fi vendemos movilidad. Y la movilidad no es voy y me conecto y pongo un access point y tengo señal. La movilidad es yo quiero no preocuparme por dónde me estoy conectando y simplemente disfrutar de la conexión. Zapatero, tus zapatos. Si a una organización le estamos dando un mal servicio de tal manera que todos los usuarios empiezan a aprender de wireless. Oye, es que este access point no funciona. Mira la marca que está ahí. Esta marca no sirve, etcétera, etcétera. Estamos haciendo las cosas mal. Lo que queremos brindarle a los clientes es que los usuarios abran sus dispositivos y disfruten de la conexión. Van, se cambian de localidad, abren el dispositivo y disfrutan la conexión. Es lo que tienen que hacer los usuarios, disfrutar de la conexión. ¿En qué parte de su oficina? En todos los rincones. Ya antes del tema de COVID, ya hablábamos mucho y veíamos mucho esas oficinas de espacios colaborativos donde cualquier rincón era un rincón de trabajo, una mesa, un escritorio, la barra, el mismo baño, ¿no? También es curioso, pero a veces cuando hacemos los diseños predictivos, dicen, no, en el baño no quiero señal. Adivinen dónde les van a pedir señal tan pronto empiece el servicio a funcionar, ¿no? Pues en el baño. También hay, a veces aprovechamos el tiempo que tenemos en esos espacios. Bueno, entonces hablar de movilidad es que el usuario no se preocupe, simplemente disfrute del servicio inalámbrico. Y para poder lograr una buena movilidad, tenemos que dar el Wi-Fi, tener visibilidad y tener control de qué se conecta y cómo se conecta en nuestra infraestructura. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar un poco más detalle a los componentes que tenemos para brindar esa movilidad. Vamos a hacer un paréntesis en el tema de Wi-Fi y empezamos a hablar de productos. Ya hay Wi-Fi 6 y aquí hagamos la analogía con los dispositivos que más comúnmente cambiamos, que son los dispositivos celulares. Y estos, hay una variedad impresionante y todos los años salen nuevos modelos y tienen diferentes características y van agregando más y más y más y más cosas, ¿no? Y ya tenemos uno y el mes que entra ya está obsoleto y queremos el siguiente, ¿no? Entonces es un costo que por ahí, por estar en la punta de la tecnología, pues tenemos que pagarlo. Si compramos el dispositivo más caro, se va a hacer igualmente obsoleto que un dispositivo barato, pero con la diferencia de que tenía otras características y podría ser que me dure mucho más tiempo que un dispositivo que costó menos, ¿ok? En Wi-Fi, la tecnología que más ha evolucionado de conectividad en los últimos años es la parte inalámbrica. Tenía esta semana una sesión con un cliente que me dijo, oye, esta es una base instalada de switches y access point y quiero que me saques una equivalencia. Los switches prácticamente no han cambiado. Tal cantidad de puertos, tales velocidades.
sin gran diferencia. Pues mira, estos modelos son los más recientes, ¿no? Y podrían traer otro tipo de cosas. Pero en Access Point, eran Access Point N de hace 5 años. Entonces, pues ya estamos hablando de que pasó hace tanto Wave 1 como Wave 2 y ya estamos en Wi-Fi 6. Entonces, aquí viene la pregunta para los clientes. Oye, ¿me quedo con los Wi-Fi 5 o me voy ya de una vez a Wi-Fi 6? Afortunadamente, las tecnologías de wireless han sido compatibles hacia atrás. Entonces, si sacamos un Access Point N, era compatible con ABG y N. Después salió AC y era compatible con ABGN, AC, Wave 1. Salió Wave 2, ABGN, AC, Wave 1 y Wave 2. Entonces, como se empezó a volver complejo todo ese tema de las letritas, pues ya dijeron, vamos a ponerle número, ¿no? Entonces, Wi-Fi 6, el estándar es 802.11ax y para nombre simple, Wi-Fi 6. Si hacemos una comparativa en precio, en el caso de Aruba, nuestro diferencial de precio de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 es como de un 10%. Y básicamente es porque metimos otro componente en los equipos de Wi-Fi 6. Ese componente es un dispositivo de Zigbee. Es algo parecido a Bluetooth, muy demandado en el tema de retail o en hotelería. Pero bueno, le estamos agregando ese componente. Por eso es que lo hicimos poquito, como un 10% arriba de precio, el modelo equivalente en Wi-Fi 5 versus el modelo equivalente en Wi-Fi 6. Como les decía hace un momento, son equivalentes, soportan las tecnologías previas. Entonces, si van a hacer una inversión con la misma analogía de los teléfonos, si queremos que me dure a mayor plazo, la recomendación es váyanse de una vez por Wi-Fi 6. En el caso de Aruba, haciendo comercial nosotros, ¿verdad? Bueno, así resumen rápido de este slide, ahí resalté algunas cosas. En Wi-Fi 6 se está trabajando en este estándar ya para liberarlo desde 2018 finales. Se empezaron los primeros productos a estar presentes. 2019 se empezaron a homologar, ya ratificado el estándar. De Wi-Fi 6 recupera la operación sobre la banda de 2.4. Lo que fue 802.11ac, tanto Wave 1 como Wave 2 trabajaban solo en la banda de 5. Con Wi-Fi 6 tenemos Wi-Fi 6 sobre la banda de 2.4. Y el desempeño prometido en una tecnología de Wi-Fi 6 es 4 veces el desempeño de Wi-Fi 5. Entonces estamos buscando, como dice ahí, tener alto desempeño, baja latencia, aún en áreas muy pobladas. Ese es el objetivo. Pero yo me quedaría con el otro tema, ¿no? Como es compatible a todo lo demás, yo invertiría en Wi-Fi 6 si fuera yo un usuario final para tener un producto a mayor duración. Aruba es el fabricante con más productos ya ratificados como Wi-Fi 6. Tenemos la serie 500. Entonces, si ustedes ven un access point de la serie 500, es Wi-Fi 6. Se ven de esa manera, tienen esas rayitas en los costados. Y tenemos también productos de outdoor. Entonces, tenemos un portafolio completo, indoor y outdoor, que nos permite ofrecer a nuestros clientes ya tecnología Wi-Fi 6. Un tema que también se escucha mucho cuando hablamos de Wi-Fi 6 es el de 5G. Hoy es que las redes celulares empiezan a crecer en velocidades y tienen esa ubicuidad. Desde cualquier lado me puedo conectar a Wi-Fi, a la red de datos celular. Mentira. Sobre todo como vamos creciendo a frecuencias más altas, es más difícil que penetren dentro de indoor. Entonces, pues sí habrá una muy buena señal cerca de las ventanas o afuera, pero dentro de los edificios empezamos a tener menor nivel de servicio de redes celulares. Y los operadores empiezan a integrar, Aruba tiene esta funcionalidad, se llama Aruba AirPass, donde los operadores integran un roaming de la red celular a redes Wi-Fi. Entonces, por ahí en el corto plazo, esto ya hay algunas zonas donde está corriendo y algunos proveedores en Estados Unidos, piensen en alguna plaza de su preferencia, así como hoy en día vemos servicios de Google que son gratuitos, ¿verdad? Gratuitos, o de otros proveedores, pues ahí empezarán a haber servicios de tipo AT&T o Telcel o Movistar, donde están poniendo una red Wi-Fi para hacer roaming de la señal celular hacia dentro de los edificios. Bueno, roaming de los celulares, de señal celular a señal Wi-Fi. Hay un dato que me llamó mucho la atención de donde saqué este slide, y es que decían que el costo de servicio por metro cuadrado
el más barato es a través de Wi-Fi. Entonces, si nosotros queremos dar cobertura 5G en una ciudad de la cantidad de metros cuadrados que se imaginen, si eso lo cambiamos por Wi-Fi, resulta mucho más barato hacerlo a través de Wi-Fi. Entonces, de ahí que se integren, ¿no? Realmente no se sustituyen una con otra, sino se están integrando con este tipo de implementaciones. Y por si fuera poco, si usted pensó que Wi-Fi 6 era la panacea, aquí le tenemos Wi-Fi 6E. Entonces, con Wi-Fi 6E, lo que dijeron, oye, pues hablando ahí con diferentes organismos, hay una banda de 6 GHz que no estamos utilizando y que pudiéramos empezar a utilizar. Y bueno, esto nos abre un montón de canales más, sería una mejora, pues es un proyecto, estamos trabajando sobre eso y dependerá de las regulaciones de cada país. Entonces, lo dejamos nada más para abrir boca, ¿no? Wi-Fi 6E ya está en el horno, se está cocinando y esperemos tener noticias en un mediano plazo. Ok, escenarios de Aruba. En los escenarios de Aruba tenemos Access Point que integran una controladora dentro de ello. Entonces, todos los Access Point, esta es una de las cosas que más me gusta de Aruba, es la infraestructura de Aruba funciona en cualquiera de los escenarios. Si yo tengo un Access Point y quiero usarlo de manera autónoma, lo uso, a eso le llamamos Instant, y de manera mágica se crea una controladora virtual dentro del Access Point. Si yo quiero tener más Access Point con esa administración de un espacio inalámbrico, simplemente agrego más Access Points que se vean entre sí y crean un clúster. Y ese clúster es un clúster de Instant que se administra de manera individual. Si yo tengo 20 oficinas y quiero poner Instant en cada oficina, serían 20 instalaciones independientes que quiero administrar. Hay dos formas de administrar esto. Una es on-premise. Tenemos un software que se llama Airway, que me permite configurar y monitorear estos sistemas. Entonces, podría tener un Airway para múltiples oficinas. O también tenemos la alternativa de Central, que me da la misma opción, con la diferencia de que este es un servicio anualizado y el otro es on-premise, un costo una sola vez. Tenemos también cuando metemos las controladoras. Entonces, cuando hablábamos de infraestructura y estaban platicando el contenido de este slide, era ¿qué debe de poner el cliente? ¿Ponemos Instant o ponemos controladora? Bueno, Instant funciona así. Vamos a ver con controladora. Yo puedo tener Access Point que se asocian y dan servicio inalámbrico. Todos los fabricantes lo hacen. Yo quiero tener una extensión de la red inalámbrica a través de la red inalámbrica. Eso le llamamos malla. Y cuando tenemos controladora, esto es muy fácil. Es mismos Access Point, solamente tengo que configurar. Ni siquiera hay un licenciamiento especial para ello. Yo quiero monitorear el aire. ¿Recuerdan cuando decía Wi-Fi 6, aún en espacios sumamente poblados, crowded spaces? Bueno, el monitor de aire es una función muy particular que podemos habilitar en los Access Point de Aruba que me ayuda a optimizar el servicio en espacios complejos. Por ejemplo, un auditorio, un centro de convenciones, una plaza pública. Ahí el monitor de aire me ayudaría a optimizar la función de los Access Point independientemente de la interferencia que reciba del exterior. Otro más es el analizador de espectro. Aunque análisis de espectro y monitor de aire también los podemos habilitar en Instant, no cuenta con las mismas facilidades con la controladora. El análisis de espectro, por ejemplo, les platico otro de los casos. Un cliente de una planta tenía una zona donde no funcionaba bien su wireless. Entonces, uno de sus Access Point lo colocó en la cercanía, habilitó la función análisis de espectro y de esa manera pudimos analizar cuáles eran las interferencias que estaban en el sitio. El problema no era interferencia, pero el análisis de espectro nos confirmó eso. Para estos temas en los que todo el mundo trabajamos desde sitios remotos, hay una función que tenemos desde 2010, si mal no recuerdo, se llama Remote Access Point, donde para nosotros extender la red inalámbrica a través de la red, incluso no solo la red inalámbrica a través de Internet, no necesitamos de otro equipo. Mis Access Point en esa misma arquitectura de firewall pueden hacer y terminar VPNs. A esa función le llamamos Remote Access Point y la hacemos solamente con controladora y podemos extender la red hacia donde queramos. Y también las mismas controladoras me permiten establecer túneles para usuarios móviles. Entonces, la solución que ya tenía Aruba desde 2002 y que después sacamos 2010, el tema de RAPs y VPNs, ya estábamos con esta infraestructura preparando para trabajo remoto. La diferencia, y esto lo dijo nuestro director y fundador Kerky en la sesión del Atmosphere de hace algunas semanas,
decía, la diferencia entre este usuario con VPN y este dispositivo RAP es que este usuario levanta la VPN solo para el dispositivo y bajo demanda, pero en el ambiente de RAP es always on. Esto significa que el usuario que está trabajando desde su casa no necesita levantar VPNs en ninguno de sus dispositivos. Incluso se podría llevar cosas como telefonía IP y tener su aparato en su casa. Y todo el tiempo está usando la red corporativa. Esa es una extensión que tenemos en la controladora. ¿Ok? Ya casi terminamos. Tenemos, les decía, una de las cosas que me gusta mucho de Aruba, los mismos access point funcionan en diferentes modos de operación. En la nube on-premise de manera individual o con controladora, es el mismo modelo de access point. Y eso nos ayuda a ofrecerles una protección a la inversión a los clientes que han confiado en Aruba. Ok, vamos acelerando un poquito este proceso. Y aquí viene la pregunta. ¿Con controladora o sin controladora? ¿Cuál es la decisión? En uno de los videos que estaban al inicio, mostraba parte de estos argumentos. Queremos algo muy simple, queremos algo más complejo, más rico. Bueno, aquí hay algunas cosas que podemos tomar en consideración. Para cuando tenemos controladora al día de hoy, la administración la hacemos local y el monitoreo lo hacemos con Airway. Si tenemos los access point en modo instant, la administración la podemos tener con Airway o la podemos tener en Central. El día de mañana, y es este mismo año, ya estaríamos teniendo también con controladora administrado en Central. Es la versión 10, entonces por ahí tómenlo de nota a quienes gusten. Y como les decía, mismos access point funcionan, podemos llevarlos y traerlos entre los diferentes modos de operación. Aquí algunas observaciones para decidir si está basado o no en controladora. Primero, el campus está basado en una controladora física. En Instant es una arquitectura distribuida. Todos los access point trabajan en paralelo ofreciendo el servicio. ¿Qué significa? Que si yo tengo un access point, tengo un cierto desempeño, pero si tengo 2 access point, tengo el doble desempeño. Si tengo 3 access point, tengo el triple desempeño, etc. Entonces, escala conforme yo meto más access point. También, visto desde esa arquitectura, uno de los access points se define como master, y si ese se llega a ir, otro toma su rol. Si se llega a ir, otro toma su rol, de tal manera que siempre habrá alguien que me conteste. Entonces, tiene ciertas ventajas. En el caso de campus, cuando tenemos controladora, son clientes que tienen una dispersión o una cantidad de dispositivos grandes normalmente. Podemos relacionar las controladoras entre sí y al día de hoy tenemos incluso una controladora de controladoras que nos permite un solo punto de configuración para toda una infraestructura inalámbrica desplegada en centenares de localidades. Una de las cuentas de referencia que mencionamos mucho por acá en la zona norte es Arca Continental, con varios cientos de sitios con controladora que están dando servicio a la operación propiamente de la empresa. En Instant, si yo quiero tener esa distribución y administración centralizada, bien puede ser Airway o puede ser Central. Aquí en el siguiente punto, mayor detalle de configuración. Si yo quiero tener ajustes finos en la infraestructura, lo puedo lograr con Campus. En Instant tengo limitantes porque Instant buscamos que sea muy simple su operación. ¿Qué pasa cuando hay un ajuste que no puedo hacer en Instant? Bueno, tendríamos que esperar a un siguiente release de software que se agregue la funcionalidad para que podamos corregir esa necesidad. En el caso de controladora, esos ajustes están ahí. Solamente que son ajustes finos y alguien tiene que moverlos, entonces normalmente la gente del TAC es la que tiene acceso a esos, la que nos dice cómo hacer esos cambios. ¿Por qué a veces necesitamos ajustes finos? Habrá algunos escenarios donde, por ejemplo, centros de distribución. En un centro de distribución no es como en una universidad. En la universidad los dispositivos que se conectan son celulares, tablets y computadoras. Todos ellos nacieron con Wi-Fi y crecen con Wi-Fi y tienen desarrollo de sus diferentes fabricantes para adoptar las diferentes tecnologías. Pero en un centro de distribución podríamos tener diademas inteligentes que pasan voz, tarjetas inteligentes que se conectan con Wi-Fi, pero su función es otra, lectoras de códigos de barras que tienen 20 años y siguen trabajando y el cliente no las piensa cambiar porque le funcionan muy bien. Entonces, dispositivos viejos. Entonces, cuando las tecnologías han ido evolucionando, nuevos estándares llegan a hacer algunos cambios que afectan a la operación de sus dispositivos. Y la manera de corregirlo es a través de ajustes finos, adaptamos el wireless con controladora para esos dispositivos. En lugar de que el dispositivo se adapte al wireless,
El wireless lo adaptamos a esos dispositivos. También tenemos aquí en campus la mayor cantidad de herramientas de diagnóstico y troubleshooting la tenemos cuando tenemos una controladora. Herramientas, como les decía hace rato, el caso del analizador de espectro. Yo quiero saber qué está sucediendo, qué me causa interferencia. El análisis de espectro es una función muy valiosa que tenemos a través de campus. Aparte de logs y un montón de comandos que me permite saber el estatus de usuarios, el movimiento, roaming, etcétera, ¿no? Entonces, es muy rico ese contenido, esa información cuando tenemos campus. El menor tiempo de failover lo ofrecemos a través de campus, aunque en la parte de Instant les decía múltiples access point y el rol de master se va yendo de uno al otro, pues sí, siempre mientras haya un access point va a haber servicio. Pero mientras se cambia el master puede haber una pequeña interrupción que le cause molestias a los usuarios. Entonces, tomemos en cuenta. No es una interrupción grande, pero sí es una interrupción que va a estar por ahí. Y también hay algunos escenarios que en esa arquitectura distribuida tenemos que tomar cosas en cuenta. Por ejemplo, si tenemos DHCP o quiero hacer NAT, es un escenario que tengo que poner atención cuando yo tengo una arquitectura distribuida como Insta. Escenarios de mayor disponibilidad es a través de campus. Tenemos un sub-second failover. El usuario prácticamente no se da cuenta que hay una interrupción, un cambio, una caída en una controladora, porque se están replicando las tablas de estado de los usuarios de tal manera que si se va una de ellas, los demás ya tienen la información y simplemente adoptan a los access points. Con campus es ideal para cualquier ambiente, con el tema de que pues, está el costo del hardware y el licenciamiento. Y acá en el caso de Instant, si ustedes consideran que es un ambiente crítico, tomen en cuenta que Instant no es el más adecuado para ello, porque con campus podemos ofrecer esas herramientas y visibilidad que nos van a servir para un ambiente crítico. También hay una función, y venían los videos que estaban al inicio, que se llama segmentación dinámica. Si yo quiero llevar esa inteligencia que hablamos de APPRF o roles que hablamos como una característica de Aruba y la quiero llevar a la parte cableada, lo podemos hacer si yo tengo controladores. Entonces, en Instant no tenemos la funcionalidad de segmentación dinámica, pero sí con campus. Y aquí algunas preguntas para decidir qué es un ambiente crítico. ¿Puede operar sin conexión inalámbrica? Si la respuesta es no, ese es un ambiente crítico. Caso de Arca, basan su operación en una red inalámbrica. Y otros clientes de retail que tenemos también basan su operación en la red inalámbrica. No puede fallar. Entonces, es un ambiente crítico y en ambos casos trabajan sobre controlador. ¿Cómo afecta una interrupción en su servicio? Tenemos clientes en los que la interrupción del servicio no es crítica. Por ejemplo, hay un retail donde están vendiendo productos de belleza y tienen un dispositivo, un servidor local. Pues lo deseable es que haya conectividad. Pero si no la hay, tienen manera de trabajar sin esa conectividad. Entonces, ese es un cliente de Central, de hecho. Impacta la operación del sitio. Mismo caso que les decía ahorita, ¿no? Si no hay Wi-Fi, sí le impacta, sí. Entonces, en esos dos clientes metimos controladora. ¿Cuánto cuesta la pérdida de conectividad? Tiene mucho que ver con si estamos afectando la operación. Por ejemplo, un centro de distribución, tenemos varios clientes que tienen centros de distribución con Aruba. Normalmente les recomendamos que metan controladora, pero a veces la gente de compras pues tiene que bajar costos y pues, se van con una solución más pequeña, ¿no? Incluso la recomendación de access point para un centro de distribución son access point de outdoor, porque normalmente están colocados a alturas de más de 10 metros y es difícil tener acceso a ellos, ¿no? Si algo le pasa, no podemos ir. Si se llena de polvo, no podemos ir. Si le cae humedad, no podemos ir. Si la temperatura es muy alta, los access point de outdoor soportan temperaturas más altas. Entonces, también, para centros de distribución, normalmente recomendamos con controladora y access point de outdoor. Pero hay clientes y tenemos centros de distribución operando con access point de indoor en ambientes de centro de distribución en la nube. Ellos están corriendo riesgos. Simplemente le dijimos al cliente, esta es la situación, esta es la recomendación. ¿Quieres trabajar con ello? Puede trabajar. El riesgo es tuyo, ¿no? Es más importante el costo que un nivel de alta disponibilidad. Cuando el cliente llega a este punto de decisión, ahí quizás él le está quitando lo crítico al ambiente y entonces pues vamos por el tema de costos, ¿no? ¿Qué es lo más económico? Sería Instant con modelos de access point de indoor. Y bueno, a veces simplemente dejamos la nota, ¿no? Aruba dijo que esta era la recomendación, pero está trabajando sobre esto por visión del cliente. Ok, ya el último slide para terminar. Les decía el tema de movilidad.
En el caso de Aruba son varios componentes. La recomendación no son obligados. Uno es la infraestructura de Wi-Fi en sus diferentes sabores. La parte de monitoreo puede ser Airway o Central, y en control de acceso ClearPass, que por ahí vendrá en algunas pláticas posteriores, pero a través de Airway podemos saber qué sucede, qué está haciendo, cómo configuro, hago cambios y demás. Y con ClearPass controlo quién entra y con qué permisos a la infraestructura, de tal manera que se haga un uso adecuado de la solución. Señores, aquí están mis datos y creo que no hubo preguntas, ¿vale? No, sir, no tenemos ninguna pregunta, no hasta el momento. De cualquier manera, si alguien tuviera alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar por correo y con todo gusto les ayudamos a resolverla. Pero si no hay más nada, pues si quieres, hasta aquí damos por concluida la sesión. Comentarles que la siguiente va a ser dentro de 2 semanas y justamente venimos con el tema de ClearPass, es el que nos toca, ¿no? La sesión se ha denominado de un post-it al acceso seguro, porque seguramente todos hemos vivido esta dinámica de que te den una contraseña de Wi-Fi en un papelito ahí para que te puedas conectar. Entonces, es la sesión que sigue y de cualquier manera les vamos a compartir tu presentación, ¿cierto, sir? Es correcto. Les vamos a hacer llegar la invitación para la siguiente, que la vamos a tener el 14 de julio. Estas sesiones van a ser cada 2 semanas para poder darles ahí un poco de cadencia. Y pues listo, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Sir, por darte este espacio para ayudarnos. Reiterarles que en Datavisión tenemos todo el equipo técnico, todo el equipo comercial para poder desarrollar cualquier oportunidad de Aruba, todo el conocimiento respecto del fabricante y que todas estas soluciones de las que hoy Servando les ha platicado, nosotros les podemos ayudar a montarlas, desde la parte de crear el site survey, la arquitectura correcta y también recomendarles la arquitectura que más se apegue a las necesidades de su negocio, sea un tema de Instant, un tema de Central, un tema con Airwave, sin Airwave, etcétera, nosotros podemos ayudarles a consolidarlo. Muchas gracias, Vale. No, hombre, a ti. A sus órdenes. Como decía Vale, estoy en la zona norte, pero soy parte del equipo de Aruba. Entonces, no duden en contactarme si tienen algún comentario, duda, observación o consulta. En caso de que no me toque, los orientamos, los dirigimos con la persona indicada. Perfecto, pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.